Bienvenido. Muy buenas tardes, Andrés. Muchas gracias por la presentación. Bueno, como lo mencionaba Andrés, el día de hoy estaremos hablando sobre la jornada laboral flexible y también sobre la implementación de buenas prácticas en la implementación de el teletrabajo. Es necesario, al hablar de jornada laboral flexible, también conversar sobre lo relacionado con el decreto 770, que hizo unas modificaciones a la jornada de trabajo, más específicamente en el artículo 161 del Código Sustantivo de Trabajo, en los literales C y D. Y en ese sentido, abordaremos esas tres temáticas, teniendo de presente que la primera temática que vamos a abordar es la jornada laboral flexible. Para ello tendremos que referirnos al decreto 417, por medio del cual se crea o se establece la primera emergencia económica y ecológica de carácter nacional. Asimismo, sobre la circular 021, en la cual se incluyen estas alternativas que el gobierno nacional planteó para la ejecución o más bien para la protección del trabajo como un factor de desarrollo económico de la sociedad. Y en ese sentido, abordaremos la jornada de trabajo flexible, haciendo referencia precisamente al artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, en su literal D, que nos habla de esta jornada y de cuál es su aplicación. Eh, eh, la ventaja de esta jornada laboral flexible para el trabajador y para el empleador son las siguientes. Si nos ponemos desde la mirada del empleador, el empleador no tendrá la obligación de pagar horas extras y el empleado podrá disponer de un mayor tiempo para realizar otro tipo de actividades. También de qué forma se puede distribuir la jornada laboral flexible. La jornada laboral flexible tendrá un mínimo de 4 horas diarias y un máximo de 10 horas diarias. Esa es la forma como se nos presenta, o la forma natural, que ya más adelante estaremos hablando de una modificación que hizo el decreto 770. En ese sentido, también hay una prohibición expresa para la aplicación de esta modalidad de jornada laboral, y es que estos turnos o en la jornada laboral flexible no se podrán hacer más de 2 turnos en el día. Es decir, el empleador no podrá requerir al empleado para que venga de 6 a 11 de la mañana y luego requerirlo para que venga de 3 a 8 de la noche, por colocar algún ejemplo. Entonces, en ese sentido, si esto llega a ocurrir, el empleador estará desbordando las facultades o los parámetros que se establecen dentro de la norma, y en ese sentido las consecuencias, porque toda violación a la norma tendrá sus consecuencias, se causarán las horas extras o los recargos a que haya lugar si el empleador desborda esta función o esta... Bueno, hay cosas que debemos tener en cuenta al momento de implementar la jornada laboral flexible. De los primeros puntos a resaltar, podemos decir que es el mutuo acuerdo, y es algo que hemos venido escuchando mucho en los decretos
que ha expedido el gobierno nacional y que también hacían parte de la legislación anterior a todo este número de decretos. Cuando nos hacemos referencia al mutuo acuerdo, es que precisamente el empleador y el empleado puedan construir esta jornada laboral, o más bien diseñar la jornada laboral, porque se le da la oportunidad al empleado que conjuntamente con su empleador definan cuál es el horario en el que éste va a ejercer sus labores dentro de la empresa. En segunda medida, debemos decir que la distribución de la jornada podrá ser variable. Es decir, un día puede el trabajador estar en la empresa 5 horas, al día siguiente podrá estar 7 y podrá estar como máximo 10 y como mínimo 4 horas. ¿Cuáles son las ventajas que tendría esto para el trabajador? Que si él llegare a hacer una jornada más larga, podrá disminuir el número de días en el que se verá obligado a asistir a su trabajo y tendrá tiempo para hacer otras actividades. En lo que respecta al día de descanso, el día de descanso puede o no ser el día domingo. Es decir, en la jornada laboral flexible se puede establecer que el día de descanso sea cualquier otro día distinto del domingo. Pero si el trabajador es requerido por parte de su empleador para ejecutar unas labores en ese día que ha sido estipulado dentro del contrato o dentro del otro sí del contrato, este día deberá, para efectos de cancelación de honorarios, deberá ser cancelado como día dominical o festivo. Bueno, el tema de las limitaciones ya lo habíamos abordado, que es que no se podrá hacer 2 turnos al día dentro de esta jornada laboral flexible. Otros beneficios que podemos destacar es que, y sobre todo en esta temporada de pandemia, es que la jornada laboral flexible permite que dentro de la empresa durante todo el día circule un mayor número de trabajadores sin que haya contacto entre ellos. Tenemos una jornada ordinaria que va desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, y en ese sentido podremos vincular a algunos trabajadores que estén en la jornada de la mañana y otros que estén en la jornada de la tarde. Recordemos que la finalidad del Estado y ha sido el llamado es a proteger la integridad y la salud de los trabajadores. Entonces, esta alternativa presenta ese beneficio y bueno, es importante aprovecharla en este sentido. ¿Qué modalidades existen dentro de un horario, dentro de una jornada de horario flexible? Podemos contar 3 jornadas. El horario fijo variable, que es cuando el empleador le da al empleado un número determinado de horarios, este trabajador elige esos horarios y una vez lo elige, este horario pasa a ser su horario fijo. Como segunda alternativa se tiene el horario flotante, que es que el trabajador puede elegir el horario en que ingresa y una vez ingresa deberá cumplir con su jornada laboral completa. Y el libre, que diría yo que es la máxima expresión del horario flexible, es que el trabajador elige el horario en que realizará sus labores, pero deberá cumplir con los objetivos de la empresa. Y quiero hacer una claridad acá. Una vez se determina que esta va a ser la jornada que se va a utilizar, se deberá firmar el otro sí. Sabemos que en materia probatoria y por las reglas de la experiencia, todos estos acuerdos deben hacerse por escrito, ya que probar esta situación es muy difícil, o más bien se torna muy complejo,
y bueno, es necesario guardar esta prueba para cualquier conflicto que se pueda generar. Ya con esto doy por terminado lo que se refiere a la jornada laboral flexible, tal como lo señala la norma de manera natural, por decirlo de alguna manera, y nos referimos al decreto 770, que hace alusión o que modifica el artículo 161, donde se encuentra descrito la jornada laboral flexible, y las dos modificaciones de las que vamos a hablar hoy es el decreto, o más bien la jornada laboral por turnos y la jornada laboral flexible. Dentro de la jornada laboral por turnos, la que se modifica es la conocida jornada 6x6. 6 horas al día, 6 días a la semana. ¿Cuál es la ventaja del trabajador y del empleador respecto a esta jornada? El empleador tiene disponibilidad del trabajador en estos turnos y no tiene el deber de pagar horas extras, y para el trabajador este podrá tener un mayor descanso una vez renuncie a esos pagos de recargo. Si bien esta modalidad ha sido muy criticada, desde la experiencia podemos decir que esta prueba piloto, que se realizará hasta el mes de agosto, porque hasta ahí es que está determinada la emergencia, eh, será positiva, porque en la aplicación de esta forma de jornada laboral era muy difícil el cambio de turnos. Se volvía casi que inaplicable esos turnos cada 6 horas, y entendiendo que ahora estos turnos serán de 8 horas, el trabajador estaría asistiendo a la empresa 4.5 días. Es decir, que para decirlo técnicamente ya no sería 6x6, sino 4.5 días a la semana que estaría el trabajador en disponibilidad o que prestaría sus servicios a la empresa. El decreto, y bueno, nos referimos ya a la jornada laboral flexible y a los cambios que introdujo en esta jornada. Primero repasemos que la jornada ordinaria eh, se basa en 48 horas semanales, 8 horas diarias, con un máximo de 2 horas extras y un día de descanso obligatorio. En la jornada flexible natural, eh, la jornada va desde 4 hasta 10 horas, 48 horas a la semana, y no hay pago de horas extras. En la jornada alternativa, la que presenta, o llamémosla jornada laboral flexible COVID, por darle algún nombre, estaremos hablando de que el trabajador estará en la empresa 4 días a la semana, con una jornada diaria de hasta 12 horas, y esta jornada presenta un concepto bastante polémico, que es que las horas extras podrán pagarse de forma diferida. Eh, eh, ¿Por qué tanta controversia respecto a eso? Sabemos que hay unos derechos irrenunciables, la Constitución y los tratados de la OIT hacen referencia a esto, pero ya será la Corte Constitucional quien en su momento revise la constitucionalidad de esta norma y le brinde constitucionalidad o no a esta norma. Bueno, ya para terminar, tengo un error acá en la diapositiva, porque habla del decreto 770 y vamos a hablar de cuáles son las modalidades o cuáles son esas buenas prácticas que se deben tener en cuenta al momento de implementar el teletrabajo, que en realidad esta parte de la charla se realiza en razón a los requerimientos que tuvimos por la anterior charla, donde hablamos del teletrabajo,
y hicimos alusión a todo el componente jurídico en la implementación del teletrabajo, pero no conversamos sobre cuál es el plan, cuál es el proyecto para hacer una adecuada implementación del teletrabajo. Y en ese sentido, hoy vamos a abordar el tema. Lo primero que tenemos que tener en cuenta al momento de implementar el teletrabajo dentro de nuestra organización será el conocimiento. ¿Y qué debemos tener claro en esta etapa? En esta etapa tenemos que tener claro cuál es la ley que nos aplica, es decir, el marco jurídico, que ya lo conversamos anteriormente, las modalidades de teletrabajo, las necesidades de nuestra empresa, lo que necesitamos a nivel tecnológico para la implementación del teletrabajo. Eso en gran medida ya lo pudimos explicar en la charla anterior. La invitación es a que revisen los videos que tenemos en las redes sociales y podrán ampliar un poco el tema de lo que es el marco jurídico y lo que se necesita a nivel jurídico para implementar el teletrabajo. La segunda buena práctica, y está dentro del módulo de implementación, estamos hablando de la planeación del proyecto de teletrabajo dentro de la empresa. Y en ese sentido, aquí se deberá hacer un análisis de qué es lo que la empresa tiene, qué es lo que la empresa necesita y se deberán evaluar tres componentes: el componente jurídico, el componente organizacional y el componente tecnológico. Es decir, la empresa deberá evaluar si jurídicamente cuenta con las herramientas para cumplir, valga la redundancia, los requisitos legales. Deberá verificar si organizacionalmente los líderes de la compañía están comprometidos con este proyecto. Se deberá hacer un proceso de sensibilización a los líderes, quienes a su vez harán un proceso de capacitación y quienes a su vez harán un seguimiento, nombrando líderes de área de la implementación o los resultados que pueda tener esta de las novedades que se puedan más bien encontrar en el desarrollo de la implementación del teletrabajo. Se recomienda que esta implementación se haga en un término mínimo de 4 a 6 meses. Estamos hablando de algo que ya abordaremos, que es el desarrollo de una prueba piloto. Esta prueba piloto nos sirve como para obtener datos reales de cuáles son los beneficios que obtiene la empresa en la implementación del teletrabajo. Se deberá hacer una medición y un comparativo en cuanto al trabajo presencial y el teletrabajo. ¿Cuáles son las ventajas del teletrabajo respecto al trabajo de forma presencial? El tercer componente para la jornada laboral, para la implementación de la jornada laboral flexible, es el componente tecnológico. Se deberá elegir el mejor kit de herramientas tecnológicas, porque no estamos hablando solo en la implementación del teletrabajo de una herramienta, sino de un conjunto de herramientas que van a ayudar al desarrollo de la implementación del teletrabajo. Y aquí quiero hacer una claridad: es la herramienta tecnológica la que se adhiere al perfil profesional y no el perfil profesional el que se adhiere a la herramienta tecnológica. Es por ello que se debe haber una asesoría de expertos en donde, se verifique cuáles son efectivamente las herramientas que van a brindar una mayor solución, unas mejores alternativas para el desarrollo de esas actividades dentro de ese perfil profesional o laboral. Como cuarto módulo tenemos las consideraciones jurídicas y ya una vez revisados los tres primeros módulos, nos veremos en la obligación de revisar nuevamente si cumplimos con todos los parámetros jurídicos, si tenemos
el sistema de seguridad y salud en el trabajo al día y capaz de lograr o de satisfacer todas las necesidades, que es básicamente hacer un recuento de todo lo que se hizo y verificar que no se esté incumpliendo ninguna norma. Por último, y es más un aporte personal, en la implementación del teletrabajo debemos tener objetivos claros, porque no existe nada más dañino para una organización que el tener o el no tener objetivos claros. Digamos que saliéndome un poco del tema jurídico, el cerebro humano cuando no tiene la información completa o no tiene el fin de la historia, se la inventa. En ese sentido, cuando la información no es clara y los canales de comunicación dentro de la empresa no son lo suficientemente adecuados, se va a tergiversar la información y la información final llegará errada o llegará cambiada, lo que será un fracaso para la implementación del teletrabajo. Con eso doy por terminado mi intervención. No sé si hay preguntas, Andrés. Cristian, muchas gracias. Andrés, creo que tu micrófono no está encendido. Hola, buenas tardes. Damos paso a la sesión de preguntas. Las personas que estén interesadas en aclarar o tengan algún interrogante nos pueden hacer uso del chat para tal fin. Acá hay una pregunta de Catalina Nas que consulta hasta cuándo podría extenderse el teletrabajo. ¿Hasta el otro año o eso? Buenas tardes, Catalina, ¿cómo estás? Primero decirte que el teletrabajo se extenderá hasta, y eso depende de la determinación que tomen en la empresa. Eh, en estos momentos, digamos que la mayoría de empresas no están haciendo teletrabajo, sino que están haciendo trabajo en casa. El teletrabajo tiene unas condiciones específicas y unos requerimientos específicos que deben cumplirse para que sea llamado teletrabajo. Entiendo que en estos momentos estarás trabajando desde casa, pero necesariamente no estarás teletrabajando. No sé si fui claro o si necesitas que te extienda algo más. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna inquietud, quiera que se le haga como una ampliación de la información? Por el momento no hay más inquietudes. Muchas gracias, Cristian, nuevamente por la charla. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este espacio. Solicitamos que compartan la información. Es algo muy valioso para tanto trabajadores como empleadores que se ven abocados en este momento a modificar las relaciones de trabajo existentes que tenían antes de la aparición del COVID-19 y sin duda alguna aparece como un referente importante en la nueva regulación de las relaciones de trabajo que vienen para el futuro. Hay una última inquietud de Catalina que nos
consulta si la persona se lastima en la casa por el puesto de trabajo, puede recibir indemnización. Catalina, entiendo que me estás hablando de teletrabajo. En ese sentido te voy a responder. Para la implementación del teletrabajo se tiene que hacer una visita por parte de la ARL. Sí, esta visita se realizó y el teletrabajo quedó estipulado en un otro sí del contrato. Y si este accidente laboral ocurre dentro de la jornada laboral, pues habrá lugar a la indemnización por estos perjuicios o por este accidente de trabajo. Recordemos que no existe ninguna diferencia entre el teletrabajador y el trabajador o la persona que trabaja de forma presencial en la empresa. Bueno, Andrés y todos los que nos acompañaron, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que la charla haya sido de provecho. Recuerden que estamos atentos a todas sus inquietudes y dispuestos a resolverlas. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad.